mucho mejor decir, vamos a utilizar la IA para ser más innovadores y por eso tengo que despedir al 10% de plantilla que hacerlo sin este tipo de excusas. El 95% de las iniciativas de IA generativa no estaban teniendo retorno en las empresas. Esto que si le damos una excusa a nuestro cerebro para no gastar energía, lo va a tomar a rajatabla. En la parte de atención al cliente, donde sí metieron chatbots de IA generativa, el nivel de calidad bajó estrepitosamente. Es una filosofía que utilizo mucho en proyectos de innovación. Piensa en grande, pensar de forma ambiciosa, ¿no? Empieza pequeño, tener un piloto, pero luego escala rápido. Lo que saco de todo lo que estamos hablando es la validación de la hipótesis de que somos el animal que más veces tropieza con la misma piedra. Tú cuando empiezas a cacharrar con IA, la gente curiosa y que le gusta experimentar, con 15 IA. Pero al final tu día a día vas a utilizar 2 o 3. ¿Cómo consigues crearte ese proceso, ese método para poder integrar esto? ¿Qué hacemos las empresas para acelerar este reskilling? Por lo tanto, yo creo que el futuro, presente y futuro, va a ser de los neogeneralistas. Aquellas personas que cosechen transversalidad, que tengan profundidad en diferentes áreas y que permitan conectar puntos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Welcome Tomorrow, el podcast de Quelea. Hoy tenemos con nosotros a un tinerfeño apasionado y con mucha experiencia en el mundo de la innovación en tecnologías disruptivas y que además, que como él es un tío bastante humilde, lo voy a decir yo porque si no él no lo va a decir, que ha estado en la lista Forbes de 40 futuristas más influyentes de España. Entonces, hoy tenemos con nosotros en Welcome Tomorrow a David Arayón. Bienvenido, David. Un placer estar por aquí. Un placer tenerte aquí. David ha fundado varias compañías, ha escrito algún que otro libro también, hay que decirlo. Ha trabajado en grandes multinacionales y ahora mismo pues, está con su último proyecto que sigue transformando, innovando y ayudando a compañías a través de Innuba. Y hay algo que también me veo obligado a decir, pues no nuestro amigo Miki me va a decir que no hemos hecho la publicidad suficiente, que es que él tiene más experiencia que todos los que estamos aquí juntos en el tema de los podcasts. Suele ser al revés, pues en este caso el invitado es el que más experiencia en podcast tiene, que bueno, está ahí en Heavy Mental y os animo además a que lo sigáis porque es bastante interesante. Entonces, David, en alguna ocasión tú te has definido como un eterno aprendiz, ¿no? Curioso y además apasionado del futurismo, que es uno de tus grandes experiencias, ¿no? Esto es la época que vivimos hoy es una época dorada para gente como tú, ¿O también te golpea la incertidumbre que está golpeando a mucha gente en estos momentos? Es una buenísima pregunta. Yo diría que es una época dorada, o yo lo siento así. O sea, yo creo que a lo largo de toda mi trayectoria, digamos que he tenido, no sé, como que en un momento o en diferentes momentos, pues he estado, o desde fuera se me veía como muy perdido, en el sentido, ha montado una agencia de marketing, luego la vendió y dio un salto al mundo de temas de aceleración, de startups y demás. Luego diseño de producto, luego se metió en temas de innovación en retail. He dado muchos saltos y parecía que de alguna manera no había ningún hilo conductor. Y claro, en un contexto complejo, suelo decir que la palabra complejidad viene de complexus, que significa enlazar, ¿no? Entonces, cualquier entorno, ámbito, contexto complejo es un contexto que es un sistema. Hay diferentes partes que están enlazadas entre sí. El hecho de haber cambiado tantas veces y de haber curioseado con tantas cosas, lo que te da también es un perfil muy híbrido, lo que te permite es conectar puntos, que yo creo que vivimos una época de conectar puntos, ¿no? Entonces, ese punto de ser considerado en algunos casos como una especie de bala perdida, de decir, este hombre está dando saltos por 1000 sitios, 20 años después, porque ya uno va peinando canas, echas la vista atrás y dices, hice un montón de cosas que me permitieron conectar puntos y de alguna manera me dieron como una especie de conocimiento acumulativo. Es decir, ahora con Innuba, digamos que es un nuevo emprendimiento, bueno, ya tiene 8 años, no es nuevo, pero es el último emprendimiento que he hecho. Ahí, de alguna forma, se cristalizan un montón de aprendizajes de un montón de experiencias muy diversas, ¿no? No es una cosa nueva, aislada. Es el perfil neogeneralista, ¿no? Del que hablas, después volveremos a ese punto porque es un punto que me interesa bastante. Me gustaría que hablásemos como de 3 bloques. Sí. ¿Vale? Inteligencia artificial, después matizaremos si es generativa o no y en qué puntos es interesante este debate. Capacidades, habilidades de las personas para poder adaptarse a esto, ¿no? Lo que hablábamos con los perfiles neogeneralistas, qué tipo de capacidades o habilidades tenemos que tener ahora mismo los profesionales para adaptarnos al mundo en el que estamos y cómo nos tenemos que adaptar las compañías. Y una última parte,
que es obligatoria si tú estás aquí, que es hablar del diseño de futuros, no de futurología, que es diferente, muy bien, sino del diseño de futuros. Vale. Entonces, si te parece, empezamos por el tema de la IA y me gustaría que hablásemos de cuál es el estado real, con tu experiencia, que estás muy metido en el tema, de las empresas hoy en día. Porque el otro día leía, o sea, está claro que vivimos en un mundo, ahora mismo, en una época que lo va a cambiar todo, que eso creo que es una época apasionante con todo lo que se viene y que tenemos una oportunidad de vivirla, ¿no? Y nadie duda que los próximos meses o años van a ser la leche a nivel de cambio, cosas nuevas, velocidad del cambio, que ya lo estamos viendo y demás. Pero el otro día leía un informe del MIT sobre el estado de la IA en los negocios, ¿no? Entonces decían que el 95% de las iniciativas de IA generativa no estaban teniendo retorno en las empresas. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿Realmente hay algo de teatro de la innovación que siempre se habla en esto? ¿O por qué crees que se da esta situación? Mira, yo creo que estamos cometiendo los mismos errores que probablemente se cometían pues, año 2005, 2006 con la transformación digital. Que se piensa que de alguna forma esto es un reto tecnológico y de alguna forma y el tipo de prototipos, de pilotos, de iniciativas que se mueven internamente es comprar un conjunto de licencias de una herramienta y distribuirlas, ¿no? Cuando realmente yo muchas veces he pensado, digo, no hemos aprendido nada de lo que fue la transformación digital más vinculada con temas de RPs y CRMs y demás, donde había un cambio de paradigma del trabajo. Pues ahora estamos viendo otro cambio que además va a ser más heavy todavía, ¿no? Entonces, todas las iniciativas que por lo menos estoy viendo en la mayor parte de empresas son iniciativas tecnocentristas. Entonces, claro, eso va a tener un ratio de fallo muy elevado o va a tener un retorno muy bajo. ¿Por qué? Porque no se están transformando las formas de hacer, los procesos, incluso ya si nos metemos en la parte de competencias y habilidades, sino que están liberando simplemente, como si fuera una especie de herramienta ofimática que contratas, licencias. Entonces, claro, por lo que estoy viendo, bueno, al final yo creo que es una respuesta, yo no creo que haya un teatro de la innovación, o sea, yo creo que las empresas realmente quieren incluir y adoptar la IA dentro de sus procesos, algunas veces para automatizar, otras veces para incrementar o aumentar capacidades, ¿no? Pero lo están haciendo yo creo que de la forma equivocada. Surge, yo creo que, no digo que si surge de tecnología sea equivocado, tecnología tiene que estar implicado, pero la visión de tecnología va a ser una visión muy tecnológica, muy técnica, y muchas veces toman la iniciativa aisladas del resto de áreas, como puede ser talento o personas, como pueden ser áreas de transformación. Hay compañías, empresas que tienen áreas de transformación o de innovación que no están implicadas en esto, sino que les llega luego de rebote, oye, pues internamente hemos lanzado no sé cuántas licencias de Copilot. No está funcionando, ¿qué hacemos? Vamos a llamar al equipo de transformación, obviamente. Claro, pero hay un tema muy curioso, que es, de la misma manera que hay el 95% que no dan retorno, sin embargo, la adopción de los LLMs típicos como Copilot, como ChatGPT y tal, se dice que está por encima de un 80% de la gente. Entonces, claro, ahí de manera individual vemos como que va teniendo adopción, pero de manera estructural no tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa paradoja? Claro, aquí ocurre digamos, otra réplica de lo que ocurrió probablemente en el año 2005-2006. Digamos que previo a ese año, la tecnología que aportaban las empresas, las organizaciones, era tecnología muy puntera. Dicho de otra manera, tú de forma personal no podías acceder a esa tecnología, sino que tenías que ir a una organización o incluso a un centro de investigación y demás, ¿no? Claro, la tecnología ha bajado mucho de precio, y más las licencias de ChatGPT y demás. Entonces, claro, tú a nivel personal puedes o comprar tecnología o contratar un servicio tipo ChatGPT, Copilot, Claude y este tipo de servicios para tú utilizarlo a nivel personal. Cuando te metes en una organización empiezan a haber un montón de problemáticas, trabas y demás, ¿no? Digamos que el tiempo de quiero utilizar una IA generativa hasta que adquieres una licencia puede ser infinito. Normalmente la licencia que adquieres no es el último, digamos, modelo o el más potente. ¿Y nada de eso tiene que ver con tecnología? Nada que ver con tecnología, efectivamente, correcto. Eso ya va por otros derroteros. Pero lo que quiero decir con todo esto es que, digamos que muchas veces tú a nivel personal puedes, o tienes, evidentemente tienes mayor libertad, pero tienes, digamos, más posibilidad de prototipar, testar, desarrollar y comprar incluso tecnología que dentro de una organización. Y ese gap lo que se demuestra es en ese informe, cómo los pilotos que están promoviendo las organizaciones no están funcionando por esos motivos y cómo a nivel personal pues los trabajadores, ¿no? Los empleados, los colaboradores están utilizando la tecnología y la están adoptando para su propio día a día. Y
y utilizarla también de forma encubierta dentro de entornos corporativos, que pasa siempre, ese ¿no? es otro melón que probablemente no abramos hoy, pero Correcto. siempre es el tema de qué tipo de licencia estamos utilizando, qué pasa con esos datos, a dónde se van. O sea, es un riesgo, yo creo que importante también hoy en día para las compañías. Pero las dos cosas, realmente lo que comentabas ahora, están conectadas. Es decir, la gente tiene posibilidad de acceder a ciertas herramientas que le generan una productividad personal, y lo estamos viendo, entonces todos nos metemos a cañón con esto. Pero a nivel compañía, la pregunta es, ¿estamos pensando los procesos con la visión de esto son procesos que va a realmente a realizar la IA y después vemos dónde están los huecos y los vamos cubriendo de otra manera a donde la IA no llegue? ¿O realmente lo que estamos pensando es lo que ya tenemos hoy, vamos a intentar hacerlo más productivo sin más? Entonces, yo creo que es ese cambio de paradigma, ¿no?, que hay que plantearse. Totalmente, totalmente. Hace poco Duolingo anunciaba, bueno, ya hace unos meses, anunciaba que iba a reducir drásticamente su plantilla porque iba a sustituirlo todo por herramientas de IA, ¿no? Y tuvieron que recoger un poco de cable, dar un poco de marcha atrás, por dos motivos. Uno, por el primer rechazo de frente que generó un anuncio tan masivo como ese, el impacto que tuvo, pero sobre todo porque en la parte de atención al cliente, donde sí metieron chatbots de IA generativa, el nivel de calidad bajó estrepitosamente. Entonces, ¿tú tienes la sensación de que estamos intentando correr, o que queremos correr un poco más de lo que toca, o crees que es necesario a veces darse esos batacazos, ¿no? A ver, yo creo que están en el mundo corporativo, y el caso de Duolingo sonó mucho, pero también sonó el caso de Klarna o el caso de Doméstica, son casos que han sonado mucho, ¿no? Claro, yo creo que están pasando dos cosas. Lo primero, creo que empieza a haber una presión muy fuerte por comités de dirección o inversores o, no sé, o incluso los propios colaboradores por utilizar IA generativa, y a lo mejor ven de repente, hacen un piloto relativamente que les sale bien y dicen, perfecto, voy a tomar una decisión muy drástica de cambio, ¿no? Eso yo creo que está pasando realmente, y volvemos a no haber aprendido de muchas décadas anteriores de transformación. A mí me gusta decir que las transformaciones efectivas son aquellas que hacen pequeños cambios sostenidos en el tiempo, porque un cambio drástico lo que va a generar en el fondo es un backlash, va a generar como una especie de efecto contrario o fuerza contraria. Es literalmente, y aplicado ya a nosotros como personas, es cuando, pues yo qué sé, generas un cambio de hábitos de dieta, por ejemplo, ¿no? Pues es mucho más efectivo cuando vas cambiando progresivamente y cambias tu dieta, que realmente cuando haces un cambio que ya no solamente tu cuerpo, sino tú mentalmente no lo has adoptado, vas a volver para atrás, ¿no? Entonces, el caso de Klarna o el caso de Duolingo, el caso de Doméstica es un pelín diferente, están yendo en esa línea de ven una oportunidad, toman una decisión drástica y evidentemente tienen que volver una marcha apuesta atrás. Gorda, y al final necesitas ese proceso de gestión del cambio, de generar hábito en muchas cosas. Exactamente. Y luego está viendo un segundo caso, que es que hemos vivido una época, bueno, con una visión bastante, vamos a decir, americana de Silicon Valley del crecimiento de las compañías, que es un crecimiento, bueno, bastante inorgánico, de mucha compra de otras empresas, o un crecimiento de endeudamiento, ¿vale? Yo me endeudo, voy creciendo con el objetivo de rentabilizar ese modelo futuro, ¿no? Claro, muchas organizaciones han crecido de esa manera y se han visto sobredimensionados, y cuando ha habido un poco de retroceso, han dicho, ostras, que hay que de alguna manera bajar, ¿no?, o reducir el volumen de plantilla. Creo que están aprovechando el tema de la IA generativa como excusa para de alguna forma para algo lanzar, que lleva muchos años pasando. Efectivamente, pero es una estrategia como de notoriedad de comunicación. Es mucho mejor decir, vamos a utilizar la IA para ser más Que nos innovadores, punteros tecnológicamente. exactamente, y por eso tengo que despedir al 10% de plantilla, que hacerlo sin este tipo de excusas. Entonces yo creo que están pasando más cosas. Pero como veo que te estás mojando, Bien, sí. te estás mojando, me gustaría que siguieses mojándote en la siguiente pregunta, que es, Vale. desde tu experiencia, de cosas que has visto, ¿qué casos de uso, qué ejemplos de uso de IA generativa en empresas están generando a día de hoy un valor tangible y un valor medible? Conectándolo un poco con lo que decías, ¿no?, de las empresas necesitan saber si esto me está ayudando, si me genera un impacto, si no me lo genera. Diría que, vamos, casi el 100% de los casos que mejor están funcionando son casos internos. Es decir, son casos de uso de IA generativa para la organización interna, no para cliente. O sea, no son B2C, o sea, no son hacia afuera. La mayor parte de los casos son internos. Y dentro de esos casos, creo que los que están funcionando mejor son los que de alguna forma incrementan las capacidades de forma individual. Me explico.
la IA generativa, tal y como se ha diseñado a día de hoy, tiene un uso muy individual. Es como si tuviese una especie de asistente que peloteas con él, ¿no? O con ella. Pero en equipo, cuando tú quieres generar de alguna forma un proceso colaborativo, es un poco más complejo. Todavía Esto se pierde. Claro, se pierde el contexto, las herramientas no están diseñadas para ese entorno de colaboración. En el fondo es cuando tú colaboras, cuando tú interactúas con una IA, es una conversación bastante íntima en el sentido de que es tú con ella o con él. Entonces yo creo que los casos de uso que están siendo muy efectivos son primero internos, segundo individuales, y yo creo que tercero tocan como varios ámbitos, pero a lo mejor se pueden resumir en 3 ámbitos. Uno que tiene que ver con procesar información, todo lo que sería procesar información que no está estructurada previamente, sino que te llega y tienes que de alguna manera encontrar patrones, o sea, lo que es procesar información, generar algún tipo de output. Aquí podemos entrar también en cosas que a lo mejor entraremos de alucinaciones, la capacidad de tener criterios sobre ese output, pero bueno, la generación de outputs como pueden ser desde resúmenes hasta piezas audiovisuales o, no sé, o presentaciones de forma casi íntegra que se pueden hacer ahora, basado en, evidentemente, tu criterio y un conocimiento previo. Esa generación de outputs es otro caso de uso de éxito. De hecho, la mayor parte de áreas de marketing o comunicación son como las low-hanging fruits, ¿no? Las primeras que empiezan a adoptar la IA. Y luego, o sea, eso sería procesar información. Bueno, sería procesar información, generación de resultados, de outputs. Y lo último, yo creo que es un uso bastante curioso, bastante interesante, que tiene que ver más con la exploración de posibilidades. Es decir, tú puedes tener algo y lo que quieres es casi como encontrar patrones, resumirlo y tener un resultado, y lo otra es necesito ideas o necesito explorar escenarios de futuro o sea, que son factores de exploración. Entonces, creo que en lo primero tú tienes algo y utilizas la IA para depurarlo, en lo segundo no tienes nada, te enfrentas un poco a ese síndrome del folio en blanco y le pides a una IA generativa que te haga esa primera versión sobre la que empezar a trabajar. Ese yo creo que es otro caso de uso que funciona muy bien, porque en muchos casos nosotros tenemos como una especie de bloqueo inicial para hacer como la primera... Sí, esa barrera inicial que te... Ese primer volcado, efectivamente. Entonces, tener ya un borrador creo que es muy interesante para seguir construyendo. También es verdad que te limita, porque una vez que generas un borrador, muchas veces no cuestionas ese borrador y tomas otro camino que podías haber tomado, sino que te basas ya en eso, ¿no? Es como el sesgo del anclaje. A cómo desarrollar hoy en día el pensamiento crítico. Exactamente, ¿no? Correcto. Nosotros que tenemos una cierta edad, decías, donde peinamos canas, ¿no? Ojalá. Sí. Pero, claro, la gente que ya viene con esto de serie desde chavales, ¿cómo van a desarrollar ese pensamiento crítico cuando te va a venir hecha la primera versión? ¿Cómo vas a ser capaz de mirar cuánta alucinación hay ahí en la IA o no? Claro. Es un tema gordo. A ver, claro, si nos vamos a... o sea, yo creo que nadie tiene ni idea de cómo va a evolucionar eso, por ejemplo, con niños que tienen ahora mismo 7 o 8 años, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que nosotros somos generaciones bisagra. Nacimos antes de Internet, luego después de Internet, ¿no? De alguna manera hemos estado antes y después. Y yo he seguido muy de cerca, por ejemplo, efectos que se han generado a raíz ya no solamente de la IA, sino del uso de Internet o interfaces digitales, ¿no? Yo creo que fue el año 2011, se acuñó un término que se llama el efecto Google. Claro, nuestro cerebro es un súper optimizador de energía, ¿vale? Consume más o menos el 20% de la energía corporal, por lo tanto tiene que optimizar el uso energético. ¿Qué significa esto? Que si le damos una excusa a nuestro cerebro para no gastar energía, lo va a tomar a rajatabla. Claro, el efecto Google es ¿por qué voy a recordar ciertas cosas cuando las tengo a un clic de distancia o las tengo almacenadas en una nota del móvil, ¿no? Entonces, el cerebro lo que poco a poco lo vamos reentrenando nuestro cerebro para que tienda a no recordar o a no hacer el esfuerzo de recordar ciertas cosas. Eso era 2011, o sea, y esto yo creo que lo hemos visto como de alguna forma nos cuesta más recordar, nos cuesta más prestar atención. Bueno, con el tema de la IA generativa está empezando a pasar algo parecido. Hubo un informe del MIT también publicado creo que en junio o en mayo del 2025 que hablaba sobre un concepto que era deuda cognitiva, que básicamente hizo diferentes experimentos con diferentes personas y de alguna forma se dio cuenta que personas que no utilizaban la inteligencia artificial en las partes previas de un proyecto y luego la utilizaban, no tenían, a ver, no se puede decir que tenga una pérdida cognitiva, pero digamos que tenían sus facultades cognitivas en pleno potencial y pleno rendimiento, que al revés,
alguien que de alguna forma estaba muy acostumbrado a utilizar la IA generativa en su día a día y de repente le pedían hacer algo sin utilizarla. Y de alguna forma le costaba más activar, ¿no? Claro, todavía no hay suficientes datos longitudinales para ver el efecto, pero probablemente vaya a tener un efecto. Sí, pero si lo extrapolamos a otras disciplinas, la creatividad, Sí. por ejemplo, al final es un músculo que lo tienes que entrenar. Exacto. Si lo dejas de entrenar, pues es como todo músculo, se atrofia y necesita una recuperación, ¿no? Correcto. Es exactamente lo mismo. Me gustaría que bajásemos al detalle de algún caso concreto. Para eso me gustaría ponerte un escenario que creo que ahora mismo es muy real, ¿vale? Pero para jugar un ratito. Vale. Tenemos que parar todo el gasto, toda la inversión en IA, y solo podemos salvar un par de casos de uso. Pues Con tu experiencia y tu visión, ¿qué salvamos, tío? Aquí voy a salir con el depende. Ya sabía yo que me venías. Tú eres canario, tío, el gallego soy yo, entonces lo tengo que decir yo. A ver, me voy a mojar. Venga. Pero, claro, a ver, estamos en un entorno complejo, como hemos dicho. La gran característica de un entorno complejo es que no existen protocolos de actuación y fórmulas, digamos, aplicables, ¿no?, a cualquier tipo de contexto, organización y demás, ¿no? Cada organización yo creo que tiene su propia casuística. De hecho, nuestra forma de abordar proyectos de temas de IA generativa con un programa de adopción es haciendo un diagnóstico previo, pero luego haciendo un levantamiento de casos y ver o analizar el estado de las diferentes áreas o procesos troncales de compañía para ver por dónde empezar y empezar haciendo pilotos en esas características, ¿no? Yo, claro, ¿qué salvo? Yo lo que salvaría, si hubiese que parar absolutamente todo y tener un presupuesto más específico, ¿no?, como muy targetizado para empezar por algo, yo intentaría identificar cuáles son las áreas que de alguna forma en el corto plazo pueden sacar un mayor rendimiento de la IA generativa. Ya te digo que, por ejemplo, una que sale por defecto casi siempre es marketing y comunicación o, por ejemplo, talento y personas. Son dos áreas que salen siempre en son como constantes dentro de compañías. Y luego, en algunos casos, áreas de producto, pero bueno, esas dos son dos áreas más, son dos áreas que están en todas las compañías, literalmente. Entonces, son dos áreas por las que yo comenzaría y sería invertir ese dinero en generar unos pilotos internos asociados a casos de uso, a puntos de dolor y ver cómo funcionan. Y ya una vez con eso, y viendo que funcionan, que tienen un retorno, que ver exactamente cómo poder escalar esos, bueno, ya ni siquiera esos casos de uso, sino ese enfoque, esa aproximación hacia ello. Pero ahí no te encuentras con... Al final esto, muchas veces, esta inversión pasa por un comité, Sí. Un comité de dirección, imagínate, Vale. donde el comité de dirección tiene que decir por qué pilotos ha puesto y dónde pongo el dinero y dónde no. Entonces, ¿cómo mides algo en un entorno complejo, como decíamos, que incluso el propio beneficio que puedes obtener, igual ni lo conoces, pero que algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo convences tú o qué datos le das al comité de dirección para que puedan tomar una decisión informada en, sí, estos son los 3-4 pilotos a los que le damos para adelante, y después también es cómo validas ese impacto, ¿no? A ver, claro, si quitamos la variable de IA y hablamos de transformación o hablamos de innovación, es exactamente el mismo caso. Correcto. Es decir, cómo evalúas el retorno de la innovación o el retorno de una transformación, ¿no? Ahí lo que se suele hacer, o por lo menos la práctica que suelo abordar en mi caso, es generar básicamente una especie de matriz de valoración. Es decir, cuando tú haces un diagnóstico y dices, oye, pues he encontrado estas 3 áreas y he encontrado estas 6 oportunidades. A partir de ahí, lo que yo he hecho históricamente es poner una serie como de criterios a evaluar. Unos criterios van directo contra vamos a decir, el P&L de la compañía, que puede ser, por ejemplo, pues, productividad o efectividad, o sea, de alguna forma variables que influyen, digamos, no quiero decir en el número de efectivos, en el número de personas, pero bueno, en el tiempo que le dedican a las tareas, en ese tipo de métricas súper tayloristas y fordistas que están vinculadas ahí. De productividad en general. De productividad, sí. De ahorro de costes. Y de ahorro de costes, que tocan el P&L, ¿no? Pero luego tiene que haber otras variables que tocan, por ejemplo, que es la que yo me encanta centrarme, que es la parte de valor. Es decir, exactamente esa tarea, ¿qué valor aporta? El valor percibido tanto por los equipos como el valor percibido si es, por ejemplo, una solución hacia afuera con cliente. ¿Aporta mejor experiencia de cliente? ¿Aporta una mejor comunicación, por ejemplo? ¿Aporta un mejor bienestar del propio equipo? ¿Aporta reducir tareas, por ejemplo, rutinarias para centrarte en otras tareas? Es decir, ¿qué aporta exactamente, ¿no? Y esa parte del valor la analizáis
previo al lanzamiento de los pilotos? Porque a veces es difícil. Sí, el Claro. valor aportado, sí, pero Claro. ¿cómo sé cuál va a ser el valor que voy a aportar? ¿Cómo lo voy a medir? Suele ser una discusión habitual, ¿no? Suele En este ser. tipo de comités. A ver, nosotros lo que solemos hacer es, hay una parte, digamos, hay un punto de partida que hay que de alguna forma medir. Ahora haré una puntualización con el tema de la medición, que es un temazo, ¿no? Intentar medir el punto de partida, generar lo que se llama una teoría del cambio, ¿vale? De, oye, yo quiero llegar hasta este punto, que es exactamente las diferentes etapas o acciones que tengo que llevar a cabo, y un punto de destino, ¿no? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es punto de partida y a medida que vas trabajando en ese viaje, en ese tránsito, vas midiendo esos indicadores hasta evidentemente llegar al punto de destino donde vuelves a medir. Vale, tema de medición. Claro, la medición, por ejemplo, de número de horas dedicadas a una tarea, pues son muy fácil medir, ¿no? Pero la percepción subjetiva del valor aportado o el bienestar de un empleado o cómo conectar, por ejemplo, su bienestar con su rendimiento, son temas súper complejos. Entonces, el error que se suele caer en una organización es intentar llegar a una especie de sofisticación del modelo casi académico-científica. Así que es más difícil medir que hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces llega un punto que dices, no, o sea, no intentes generar una especie como de fórmula, no sé, de aeronáutica para intentar medir algo que es subjetivo y muchas veces intangible. Entonces es mejor tener métricas muy concretas, muy pequeñitas, pero que de alguna forma te digan, voy por el buen camino, aunque no sean hiper precisas, que intentar generar un sistema súper A veces incluso sofisticado. métricas de proceso que sabes que te van a acercar hacia Por donde vas ejemplo. y no tanto de resultado cuando el resultado es más incierto, ¿no? Bueno, de hecho, claro, las métricas de valor suelen ser métricas de orientación, de camino, no suelen ser métricas que generan el hábito que de hablábamos destino. antes. Exactamente, Justo. correcto. ¿No crees que hay mucho, en estos comités no hay mucho reduccionismo a la hora de... Bueno, a ver, yo no voy a decir ningún nombre de ninguna empresa ni de nada. Lo que puedas contar, cuenta. Me he enfrentado múltiples veces a una situación que me parece como súper dantesca, como muy, muy extraña, que es, empiezas a trabajar con equipos quizás de un corte más técnico, ¿no? O middle managers. Y ahí es donde de alguna forma abrazas la complejidad completa, empiezas a hacer proyectos y procesos que tienen de alguna forma muchos matices. Vale, cuando eso va hacia arriba, por ejemplo, vas a un equipo de C-level, lo que te suelen pedir no es una presentación de 2 slides súper resumida. Eso cuando va hacia arriba, a un CEO o a presidencia, lo que te piden es literalmente un pitch de 3 minutos. Claro, y yo digo, esto no tendría que ser al revés. Es decir, no tendrías que de alguna forma abrazar la complejidad hacia arriba porque necesitas tener, cuando estás en esa posición, mayor visión y criterio de las cosas. Y por tanto necesitas matices, a lo mejor no técnicos, ¿no? Yo lo veo casi como si fuera una especie como dibujo de un reloj de arena, ¿no? Es decir, abraza la complejidad, bueno, aquí puedes simplificarla, pero aquí arriba tienes que volver otra vez a abrir, ¿no? Entonces, lo que yo siento es que los comités de dirección en muchas ocasiones no tienen conocimiento ni criterio para tomar decisiones, pero creo que por su propia idiosincrasia, porque lo piden así, o sea, son el resumen del resumen del resumen. Cuanto más compleja es la decisión, menos información tienen, ¿no? Exactamente. Al final es derivado del tiempo que se permiten tener para eso, pero sí que es verdad que es un poco dantesco. Sí. Correcto. Curioso. Antes hablábamos de los pilotos, tú has participado en muchos pilotos de IA. ¿Qué crees que mata más pilotos? Es decir, ¿qué crees que ocurre cuando hay muchos pilotos que se quedan por el camino? ¿Qué es lo que ocurre para que esos pilotos se corten? Mira, yo diría que hay, claro, si consideramos el proceso de generar un piloto como hay un antes del piloto, un durante y un después, yo creo que hay 3 factores, uno en cada uno, que afectan, ¿vale? Los factores previos al piloto suelen ser, que además toca mucho, si quitamos de nuevo la IA, son proyectos de transformación o proyectos de innovación, ¿no? Previo a un piloto, lo que suele matar el piloto es cuando consideras esa iniciativa no como una prueba de concepto, algo que quieres probar, ¿no? O un prototipo, sino lo consideras ya como un proyecto, no sé, como validado con todas sus consecuencias. Quiere decir, ya meter criterios súper duros legales de ciberseguridad, previo a testar cualquier cosa, cuando tienes diferentes etapas para poder validar. Queremos utilizar la misma herramienta para todo, ¿no? Exactamente. El mismo martillo para todo. El mismo protocolo, exactamente depurado, ya sea que tienes el proyecto totalmente validado o al inicio cuando todavía está. Entonces, eso hay que simplificarlo mucho. Hay que intentar generar pues, este concepto de sandbox, ¿no? De espacio, de seguro de aprendizaje y de fallo, otra de las cosas que suelen
Ya vamos en la parte de, ya no solamente antes del prototipo, el proyecto o la prueba de concepto, el piloto, sino durante el piloto. Durante el piloto, donde suele fallar más las cosas es cuando no te permiten fallar. Y el objetivo del proyecto muchas veces es fallar. Es de alguna forma tener un entorno seguro donde aprender. Entonces, claro, lo que te suele pasar muchas veces es a la primera de cambio, que en medio las métricas no salen como si fueran una especie de proyecto perfecto. Sí, le metemos la tijera. Le metemos la tijera. Al final, un poco lo que saco de todo lo que estamos hablando es la validación de la hipótesis de que somos el animal que más veces tropieza con la misma piedra. Bueno, ya te digo que sí. Esto es algo que no es nuevo, no tiene que ver ahora con la situación que estamos viviendo y con la nueva tecnología que está llegando, sino que es que ha pasado en múltiples ocasiones. Vamos, y en los últimos 25 o 30 años con revoluciones digitales ha pasado mucho. Y luego la tercera sería como el primero antes, el durante y el después. El gran problema que yo le veo a los pilotos dentro de las organizaciones es el después. Es que si tú has conseguido que haya un piloto validado, que no haya continuidad. Es decir, muchas veces se plantean pilotos sin una continuación. Entonces, claro, venga, hemos invertido un dinero, lo hemos generado un piloto, ha funcionado, escalemos. 8 meses después para ver cómo se puede escalar, de dónde sacar, cuando realmente el objetivo es justamente lo contrario, ¿no? Yo comparto mucho una especie como de filosofía, que no es mía, de hecho no sé de quién es, la verdad, porque la he visto, lo tipo que se asocia a múltiples autores y no sabes muy bien quién la dijo, ¿no? Pero que es una filosofía que utilizo mucho en proyectos de innovación, que es piensa en grande, es decir, tienes que de alguna forma pensar de forma ambiciosa, ¿no? Empieza pequeño, claro, empieza pequeño, pilota, ¿sabe? Tener un piloto, pero luego escala rápido. La clave es la última parte, es decir, si has pensado en grande y has validado que voy por buen camino, escala rápido. No te pases 8 meses literalmente o un año. Sí, bueno, en general en las compañías, y cuanto más grandes peor, nos gusta complicar las cosas. Sí. Y darle vueltas y el por qué y ahora cómo lo vamos a hacer y utilizar el mismo proceso para todo. Entonces, eso nos lo complica. Antes comentabas qué casos de uso son los que sí o sí se van a quedar porque tienen un retorno claro. Ahora te voy a pedir otra de mojarte. Vale. ¿Cuál es para ti el no-go de este 2025? Es decir, algún caso de uso que incluso igual es hasta conocido, ¿no? O que se le está dando bastante bombo y tal, que tú crees que no tendría mucho sentido, que no tiene sentido abordarlo todavía. Yo los casos de uso que normalmente los paramos, incluso nosotros si tenemos la capacidad de pararlos dentro de una organización, son aquellos que tocan procesos productivos de cliente. Es decir, todo lo que son ámbitos internos, yo creo que, vamos, me parecen geniales explorarlos, pilotarlos, incluso, por ejemplo, un servicio de Customer Service, que la persona, sí, en este caso sería la persona, porque puedes tener una IA discriminativa, puedes tener un sistema relativamente sencillo, digamos, estadístico o pequeños algoritmos, pero cuando llega una persona, tener una IA para que complemente su acción, su respuesta, me parece genial. Que de una IA generativa tenga autonomía para que lidie con esa respuesta, creo que es donde está, para mí es el no-go. Cualquier sistema autónomo, o sea, que tenga autonomía, que sea productivo en un entorno de cara a cliente. Para mí yo creo que en la IA generativa, no la IA discriminativa, la generativa no está... En el sector de Customer Service hay muchas compañías invirtiendo mucho en esto. Y a lo mejor está genial que inviertan en pilotos. No, que al final también es un escalado, es lo que decíamos. Primero lo puedes utilizar como asistente y ya veremos cuándo, porque esto cambia muy rápido, va muy rápido, y llegará un momento más pronto que tarde que puedas hacer ese. Yo utilizarlo, por ejemplo, como una extensión o asistente de una persona que trabaja en una organización, yo lo veo genial, ya lo podéis utilizar. Cualquier cosa, y además hay un montón de casos, pero es que hay infinitos vamos a decir, de social hacking, o sea, de hackeo conversacional, lo que se llama ahora adversarial prompting, ¿no? Como que tú ves que la IA es tu adversario. No conocía el concepto. Adversarial prompting. Tienes una IA que es como tu adversario y tú lo que quieres es que se comporte de manera que no debería comportarse. Es muy sencillo. Y es muy sencillo extraer cierta información. Entonces cada vez hay sistemas más sofisticados para que eso no ocurra, pero para mí sería el no-go. Yo me centraría más ahora mismo en la parte interna de las organizaciones y, ojo, pilotar prueba de concepto para el otro, genial. Pero un entorno productivo con una IA autónoma, generativa, yo eso no lo veo. Nos quedamos con los procesos productivos. Vamos a pasar, si te parece, a hablar un poco relacionado con todo esto, pero hablar más del talento, ¿no? que necesitamos a día de hoy, porque se habla de la necesidad de tener ese pensamiento crítico para poder ahora mismo trabajar con la IA, sobre todo para validar si lo que nos está dando es de verdad lo que necesitamos, si está teniendo alucinaciones y no y demás. Pensamiento sistémico, lo decimos, estamos en un entorno complejo
y conectado. Se habla de ingeniería de prompting, de diseño de flujos de IA, ¿cuáles son para ti las competencias hoy en día esenciales que debe tener un profesional que no quiera quedarse descolgado, ¿no? Sino que quiera impulsar la tecnología que tenemos hoy en día en la organización? Vale, a ver, yo ahí me dividiría las competencias en dos tipologías, ¿vale? Hay competencias de pensar, cognitivas, y competencias de hacer, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con diseño de flujos de IA, la parte de prompting, la parte de storytelling, de persuasión e influencia, o sea, son digamos, competencias que tienen que ver con el hacer, ¿vale? Por ejemplo, se habla muchísimo de alfabetización digital o alfabetización tecnológica o alfabetización en temas de IA. Eso me parece que es la competencia core del hacer. Es como lo core que al final reúne un montón ya de, vamos a decir, conocimientos más específicos, ¿no? Sabes utilizar la herramienta que tienes. Exactamente. Vale. Claro, yo esa parte es importante, donde yo me estoy centrando más son en competencias cognitivas, las competencias de pensamiento, porque de alguna forma nos estamos centrando mucho en el hacer. Y cuando vas a una organización, lo que te piden es un taller de prompting. Y es como, vale, yo te puedo... Para mí, un taller de prompting con respecto a la IA generativa es pegar posits con respecto a innovación. Es decir, yo te puedo enseñar a pegar posits o a utilizar una herramienta. Volvemos a lo mismo, a ese mindset de ¿para qué lo hago? ¿Qué Claro. valor voy a aportar? ¿Cuál es el impacto que voy a generar? ¿Qué quiero construir con esto? Claro. Es lo que nos está faltando mucho. Es lo que está faltando. Y luego están faltando competencias core, como por ejemplo decías antes, pensamiento crítico, o pensamiento analítico, pensamiento sistémico, visión estratégica, capacidad creativa. O sea, hay un set de competencias que son lo que te va a permitir, porque tú puedes saber prompt engineer, vale, perfecto. Sé diferentes técnicas, 4 marcos, perfecto. Para eso hacerlo de manera sólida, constante, independientemente de la herramienta o de la evolución que vamos a tener, lo que has tenido que trabajar previamente son capacidades cognitivas. Claro. Eso es pensamiento crítico, pensamiento sistémico y demás. Entonces, creo que ahí es donde nos está faltando enfocarnos más en esa parte de pensamiento. Y además, con la IA generativa están reforzándose ciertos sesgos que se venían dando con la tecnología. Sí, nosotros venimos con un montón de sesgos, ya. Es imposible evitarlos, nuestro cerebro está cableado de esa manera. Pero es que empieza a haber nuevos sesgos, como por ejemplo el sesgo de automatización. El sesgo de automatización se empezó a dar, pues, se acuñó creo que hace unos 15 años, y es, digamos, la tendencia que tenemos a confiar ciegamente en una tecnología. Esto ya pasaba con los GPS. ¿Cuánta gente se ha medio casi tirado por un precipicio, caes un lago, básicamente porque te fías del GPS? Porque ¿cómo me va a decir que por aquí no es, ¿no? Cuando tienes una señal. Pues con la IA pasa algo parecido. Te devuelven una respuesta que aparentemente está perfectamente bien estructurada, con la mayor burrada que te pueden decir, pero encima tú no tienes criterio, no lo cuestionas. Entonces, ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico, pensamiento sistémico, visión estratégica, capacidad creativa, esos 4 bloques de competencias, creo que para mí son core. Metería una quinta, que a lo mejor no conecta con esto, pero conectará con lo que hablemos luego, que sería la capacidad de anticipación, que sería como la quinta que metería. Buenísimo. Yo esto también lo conecto con, ahora mismo, yo tengo la sensación de que hay mucha gente que juguetea con la IA o que jugueteamos, que probamos cosas, intentamos ser productivos o más productivos en algunos puntos y demás, pero realmente, ¿cuáles son los hábitos que tenemos que tener para que ese jugueteo pase de ser un jugueteo a que sea algo de verdad que genere impacto o que realmente le saquemos productividad o le saquemos valor a... Partido, claro. Mira, bueno, a ver, yo la parte del jugueteo me parece que es totalmente necesaria. Esa parte de exploración, de jugueteo, me parece básico y fundamental, porque si no, yo creo que es donde vas a encontrar también cosas que a lo mejor no pensabas previamente, te vas a encontrar en aplicaciones bueno, que están como subyacentes, ¿no? Como que no son evidentes, lo vas a adaptar más a ti. Tenemos un colaborador en el equipo que lo utiliza todo el rato con los hijos para hacer experimentos y tal, y digo, qué guay, porque de repente se le ocurren cosas que luego va a aplicar en el curro, ¿no? Vale, ¿cómo lo convertir en hábito? ¿Cómo integrarlo en tu día a día y que eso no sea un jugueteo? Ahí yo utilizo una metáfora que yo creo que se entiende muy bien, que es la diferencia entre hacer ejercicio o hacer deporte, ¿vale? Y entrenar, ¿vale? O sea, la diferencia de hacer ejercicio es un día te levantas, te pones una ropa cómoda que tienes por casa y sales a caminar media hora. Ese es el jugueteo, ¿no? O dices... Te sientes bien y ¿Te sientes está, bien? Claro, oye, pues mira, una vez al mes me llama un amigo para jugar un partido de pádel. Perfecto. Tal, sacas ahí, desempolvas los pantalones cortos y sales a... Claro, un entrenamiento, la diferencia es que cuando tú entrenas, tú tienes un objetivo, tienes un método, tienes incluso a lo mejor tienes incluso herramientas
para poder entrenar mejor. Tienes incluso alguien que te pueda acompañar para darte diferentes claves y optimizarlo. Entonces yo creo que la gran diferencia con IA jugueteo o IA incorporado es que te montes tú tus propios proyectos. Es decir, ¿qué quiero conseguir esto? Ese es mi objetivo de aprendizaje. Perfecto. A partir de ahí voy a estructurar un proceso, voy a pensar en herramientas, voy a aprender, porque sin eso se va a quedar la mayor parte de las veces totalmente. En un juguete. Pero aquí hay un punto que es la velocidad de cambio que tiene hoy la tecnología, las herramientas que se ponen, cada semana hay una herramienta de IA generativa nueva, ¿no? Sí. Con respecto a los procesos de formación o de desarrollo habituales o tradicionales que tenemos en las compañías, hay un desnivel tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues crearte ese proceso, ¿no? ese método para poder integrar esto? ¿Qué hacemos las empresas para acelerar este reskilling? Vale, a ver, hay una cosa que es como la ley de Moore, ¿vale? No es una ley, pero se repite tantas veces que se convierte casi en ley, que se llama la ley de Amara. ¿Vale? Roy Amara era un tipo que trabajó en una cosa que se llama el Instituto para el Futuro, el Institute for the Future, que fue como muy pionero en los años 60, 70 en Estados Unidos. El caso es que la ley de Amara lo que dice es que los seres humanos tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y subestimarlo en el largo. ¿Qué significa? Que pensamos que todo va a cambiar mucho más rápido y que cada 7 herramientas que salen cada día de IA van a cambiar el mundo literalmente y van a estar mañana y hay que probarlas todas y que se van a aplicar mañana, pero somos incapaces de ver de forma más clara los cambios drásticos que va a haber dentro de 10 años o 15 años, ¿no? Entonces, claro, mi recomendación en este caso sería no obsesionarnos con probar todo y estar ahí cambiando y constantemente y demás, pero sí estar en una especie de proceso de aprendizaje constante, que es lo que nos va a llevar de alguna manera a ver los cambios reales y consolidados. Tú cuando empiezas a cacharrar con IA, pues cacharreas con, bueno, la gente curiosa y que le gusta experimentar con 15 IAs. Pero al final tu día a día vas a utilizar 2 o 3. Sí, al final es eso. Que son las que se consolidan. Pagas un montón de licencias, correcto, pero has partido 2 o 3. Correcto. Utilizas 2 o 3, que son las que de alguna todos forma... sabemos de qué estamos hablando. Exacto. Sí. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Tienes que estar en una especie de aprendizaje constante, no obsesionarte con los brillis y cosas que surgen en el presente, pero sí estar constantemente revisando la situación futura porque va a ir cambiando, claro. Esto yo creo que también tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? de ese ROI del 95% que no tenemos ROI. Joder, había que analizar cuál es ese ROI, porque puede ser un ROI directo, pero creo que ese proceso de aprendizaje también es necesario para las empresas. Es muy necesario, pero ¿cómo lo mides? Ahí volvemos otra vez al... Entonces, tiene que haber criterios, pues es un poco más subjetivos. Ha fracasado esta iniciativa, ¿vale? Pero ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos hecho gestión del cambio con toda la gente que ha estado involucrada? Claro. ¿Cuánto hemos tenido que hablar de este tema? O sea, al final todo tiene su impacto. Mira, esto me recuerda, te cuento una anécdota muy rápida, me recuerda a una cosa que se llama la paradoja del futurista, que lo que viene a decir es que cuando una persona que se anticipa, ¿vale? O, por ejemplo, ya no digo que sea un futurista, pero un innovador o una persona que se dedica a la gestión del cambio. Cuando eso se hace bien, digamos que es muy complicado ver los efectos, por tanto medir el ROI, de qué hubiera pasado si eso no se hubiera hecho. Es decir, los bomberos que apagan fuegos son bastante más visibles en cuanto a la acción que hacen que alguien que se anticipa y genera un proceso de transformación adecuado. Y esa es una paradoja muy compleja con la que tenemos que vivir la gente que necesitamos innovación, futurismo o gestión del cambio. Me gustaría no cerrar este bloque no me gustaría dejar de hablar del perfil neogeneralista, ¿no? Sí. que decíamos antes, que al final es alguien que conecta muchas disciplinas y que tiene cierta profundidad en varias de esas disciplinas. ¿Qué papel crees que juegan hoy ese tipo de perfiles? Fíjate, yo llevo dando la matraca y la turra con el tema este de... No el término neogeneralista, porque lo acuña Kenneth Mikkelsen, yo creo que año 2018, pero yo en el 2012 yo me dedicaba pues al mundo del marketing y hablaba de los tecnocreativos. Es decir, gente que tenía un perfil que tuviese un componente, digamos, de conocimiento creativo o de marketing, de comunicación, pero también un conocimiento de tecnología y que hibridase ambas cosas para generar proyectos pues, muy chulos, en este caso en el ámbito del marketing, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en ese momento, claro, no encontramos esos perfiles y montamos una escuela para formarlos. A partir de ahí yo he visto cómo este concepto, ¿vale? en múltiples sitios al mismo tiempo se ha empezado a dar. Es decir, la hibridación de competencias poco a poco, digamos, ha tenido cada vez más peso. De hecho, creo que fue IDEO o McKinsey que acuñó el T-Shaped Talent, el talento en forma de T, ¿no? Pues eso, transversalidad, profundidad. El caso es que yo creo que, digamos, cada año que ha pasado desde ese año 2012,
he visto validado el interés y el deseo por parte de las organizaciones de tener cada vez más este tipo de perfiles. Con el tema de la IA generativa, esto se va a acelerar. ¿Por qué? Empecé a leer un montón de artículos que decían el futuro va a ser de los generalistas, ¿no? Claro, lo decían básicamente porque la inteligencia artificial en general y concretamente la generativa es un sistema experto. Ahora tiene alucinaciones y tal, pero bueno, en 5 o 10 años no lo tendrá. O sea, ahora sistemas ya súper sofisticados que te puedes creer con un nivel de veracidad muy grande lo que dicen. Pero eso no quita que sigo creyendo firmemente que necesitamos tener criterio. Y para tener criterio necesitamos tener algo de profundidad en los diferentes ámbitos. Creo que en el futuro van a existir los perfiles hiperespecializados, va a haber menos demanda de ellos, donde va a haber una demanda es de personas que tengan transversalidad y cierto nivel de conocimiento. Por lo tanto, yo creo que el futuro, presente y futuro, va a ser de los neogeneralistas. Aquellas personas que cosechen transversalidad, que tengan profundidad en diferentes áreas y que permitan conectar puntos. Buenísimo. Y que ahora mismo, un poco relacionado con esto, hay mucha gente que tiene miedo real a perder su puesto de trabajo, a quedarse fuera. Desde este punto de vista que estás comentando, ¿qué 2 consejos le podrías dar? A ver, esta es una pregunta compleja y delicada porque a ver, yo creo que hay un efecto que sí que está ocurriendo, que es un efecto de ansiedad casi, de ostras, ¿qué va a pasar? Y lo que decíamos con la ley de Amara, no todo va a cambiar tan rápido, pero lo que sí que es cierto es que de aquí a los próximos 10 años va a haber una disrupción muy grande en industrias concretas y puestos de trabajo o roles y tareas concretas. Entonces, claro, ahí yo me cuido mucho con qué aconsejar, porque sí que va a haber mucha gente que va a estar muy impactada, o va a haber posiciones o roles o tareas que va a estar tan impactada y va a haber mucha gente que va a estar impactada por ello. Entonces, yo diría no obsesionarnos con el presente, pero intentar encontrar ángulos o propuestas de valor. Y esto lo explico rápidamente. Hay un tipo que se llama Kai-Fu Lee, que creo que era el director de inteligencia artificial de Apple, y luego ahora es el responsable de la estrategia de inteligencia artificial de China. Escribe un libro que se llama AI Superpowers. En ese libro, bueno, plantea una gráfica que a mí me llama mucho la atención, y ya te estoy hablando que esto a lo mejor es del año, pues a lo mejor 2016, ¿no? Y se mantiene muy vigente. Y tenía una gráfica que decía, a ver, hay 2 variables que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en el futuro del trabajo. Una de ellas es el grado de automatización de las tareas y el otro es lo que él llamaba la necesidad o no de compasión. Compassion. Más que compasión en mi caso sería empatía, ¿no? Que lidias con otro humano, ¿no? Y claro, hay un cuadrante donde es bajo nivel de empatía, alto nivel de automatización, que si estás ahí, o sea, si escuchas este podcast y estás en ese punto o lo percibes, intentaría ver Saltar cómo otro moverme a otro cuadrante. O tareas que sigue son... muy actual esa gráfica. Claro, sigue muy Totalmente. actual. Cómo moverte Totalmente. a áreas que son de baja automatización o áreas que son de alguna forma de alto nivel de empatía. Gran consejo, creo yo. Diseño de futuros. Tú llevas muchos años ayudando a las empresas a imaginar diferentes futuros, ¿no? ¿Cómo puedes diseñar esos futuros sin caer en lo que decíamos antes de la futurología, ¿no? Sí. Y asegurando que esas decisiones, que al final son estratégicas de cara al futuro de la compañía, no están basadas en especulaciones o ideas vacías? Vale. Aquí como 3 ideas muy rápidas. La primera, el diseño de futuros, y es la clave fundamental de todo esto, no pretende predecir el futuro. La diferencia entre el diseño de futuros y la futurología o la predicción o no sé, o ya nos metemos en oráculos y demás, es que no pretende predecir el futuro porque el futuro no se puede predecir, porque el futuro no existe, por lo tanto no se puede predecir. Entonces, el diseño de futuros lo que pretende tiene como 2 grandes, diría, objetivos. Uno de ellos es explorar posibilidades futuras que no habías pensado para intentar prepararte para ellas. Sería como lo que sería el enfoque preactivo. Es decir, yo te voy a plantear un posible escenario de futuro, por ejemplo, vinculado con inteligencia artificial, que a lo mejor tú no te has planteado, pero una vez que te los planteas, abres, digamos, una conversación que no habías podido abrir de otra manera. Y de alguna manera empiezas a reflexionar. De momento no has tomado decisiones, simplemente empiezas a reflexionar sobre, ostras, ¿y si esto pasa? ¿Estaremos preparados? ¿Podemos hacer algo para que no pase? ¿Podemos hacer algo que si empieza a pasar, estar más preparados? Y empiezas a hacerte un montón de preguntas simplemente porque has habilitado ese cajón mental, ¿no? Ese modelo mental. Entonces, ese es el primer objetivo, intentar explorar pues, posibles escenarios futuros que no te hayas planteado para reflexionar. Y el segundo es pasar a la acción. Una vez que has reflexionado con eso, tienes como 2
posibilidades. Una de ellas es, no voy a hacer nada, sino voy a seguir monitorizando esto y a ver qué ocurre. Y el otro es, oye, en ese escenario de futuro que sí que creo que puede estar pasando, que está ocurriendo ya, y hemos visto que estamos un poco rezagados, vamos a empezar a tomar decisiones, vamos a intentar prepararnos para ello, o vamos a intentar, si tengo capacidad de influencia, influir para que no ocurra. Porque los diseños futuros pueden ser del mundo mundial o pueden ser de tu propia organización. O sea, tienes esa... Puedes influir para que no ocurra o porque te interesa que ocurra. Porque te interesa que ocurra, exactamente. Entonces, aquí viene un poco... Es donde viene la estrategia. Exactamente. Y de hecho, un último punto es que hemos visto que el diseño de futuros funciona muy bien para alineamiento estratégico. Si lo que nos hemos dado cuenta es que muchas organizaciones, sobre todo comités de dirección, creen que están alineados en la estrategia de la compañía cuando no es así. Y cuando tú planteas, oye, vamos a ver cuál es el escenario de futuro, en este caso, preferible, al que queremos ir. La construcción de ese escenario hace que se alineen las decisiones de un comité de dirección. Funciona muy bien. Claro, pero ¿cómo haces que un comité de dirección trabaje en 5, 10, 15 años vista cuando hay una presión del trimestre brutal, ¿no? Porque al final es un juego muy complejo. Claro, a ver, son digamos, dos niveles de pensamiento diferentes. Cuando tú estás muy agobiado con tu día a día, pues evidentemente que te haga una pregunta o que te haga una reflexión para pensar en 10 años es como, mira, me está quemando, se me está quemando, digamos, las piernas, necesito apagar este fuego. Perfecto, no pienses más allá. Tienes que de alguna manera ganar distancia para poder hacerlo. Claro, en nuestra experiencia, y esto juega un poco a favor de lo que hemos dicho antes del comité de dirección, si un comité de dirección está despegado de la operativa del día a día, presumimos que va a tener mayores capacidades de generar una visión un poco más estratégica. Entonces, ahí, por ejemplo, hace poco trabajando con un comité europeo, el Comité Económico Social Europeo, está muy dividido la parte operativa de la parte política, que son diferentes presidentes que tienen la más visión estratégica. Claro, donde trabajamos este proyecto fue con la parte política, porque la otra parte sería muy compleja por su cercanía al día a día y a la complejidad. Es muy difícil sacarlos. Muy complicado, muy complicado. Muy rápido, dos preguntas muy rápidas para cerrar, porque Sí. yo creo que podríamos estar aquí todo el día, ¿no? ¿En qué idea tuya de futuro que hayas tenido en los últimos meses, años, te gustaría estar equivocado? Pues mira, me gustaría estar equivocado en muchas cosas, la verdad, porque hay ciertas tendencias que nos llevan a futuros bastante distópicos, ¿vale? Pero probablemente la que más me reconcome, me llama la atención, es, digamos, no ver el mundo actual de cambio que estamos viviendo como una continuación de donde venimos, sino como un momento para replantear ciertas bases. Me explico. Creo que si vemos la IA generativa como algo, por ejemplo, que puede llevarnos al mismo... Imagínate, si ahora mismo consideramos que la métrica en una empresa es la maximización del beneficio, esa es nuestra métrica, cogemos la IA generativa y esa métrica sigue siendo la de futuro, va a generar unas diferencias abismales, una brecha tan abismal entre ciertas empresas y otras, entre ciertas personas y otras, va a haber una polarización tan extrema que o cambiamos las métricas con las que de alguna manera medimos el presente o vamos a ir a un futuro muy distópico. Y esto aplica a organizaciones, pero también aplica a personas, aplica Totalmente. a gobiernos, no podemos tener las mismas métricas en un mundo donde la tecnología va a generar una brecha abismal, sino tenemos que replantearlas. Entonces, si ya tenemos hoy polarización, imagínate. Imagínate, claro, y brechas o desigualdades. O sea, las desigualdades que puede haber en un futuro van a ser tan extremas si no cambiamos las métricas que, bueno, que sería un futuro distópico. Totalmente. Me queda una pregunta que me ha llegado ayer, pasada la medianoche, de un amigo común. De un amigo común. Dice, pregúntale a David cuál es su influencer preferido, a poder ser youtuber o twitcher. Mi influencer preferido, claro, ¿de qué temática? Él lo ha dejado abierto. Tú sabrás por qué te hace la pregunta. Yo sabré. Bueno, a ver, quiero decirte que yo sigo mucho, nos sigo mucho a Miki y a Javi Recuenco, compañeros de podcast en Heavy Mental, y probablemente la persona que sigo mucho es a Javi. Yo a Javi le sigo mucho en su forma de pensar, en sus planteamientos, en sus hilos turra, en su complejidad. Es un tipo que más lee mucho y comparte, tiene también una especie como de... no sé, como una tendencia, no para de compartir, tiene una verborrea ahí, pero interesante.
Pero fíjate, alguien que sigo mucho claro, yo ahora estoy siguiendo mucho influencers de IA en YouTube, porque de alguna forma me generan como una especie de shortcut, como un atajo Claro. para sacar ideas interesantes. Y hay dos personas que sigo mucho. Una es un buen amigo que se llama Raúl Ordóñez, que es jaspeante, buenísimo a la hora de extraer, digamos, herramientas muy específicas para cosas muy concretas, está como en lo concreto. Y otro es compañero también canario, que no, lo conocí en un evento, pero no tengo amistad con él, que es Carlos Santana, y no es el guitarrista, que tiene un canal que se llama .csv, que es un tipo que no está tanto en lo concreto, sino un poco más en explicaciones más abstractas, habla mucho del futuro del trabajo, explica mucho papers científicos. Entonces serían dos personas que yo seguiría de cerca bueno, para estar al día en lo que está ocurriendo, y además con un poco de visión de futuro en temas de inteligencia artificial. Buenísimas recomendaciones, la verdad. David, gracias, ha sido un placer para nosotros tenerte aquí, muchas gracias por acercarte y gracias sobre todo por la capacidad que tienes para aterrizar, yo creo que conceptos que son a veces complejos e incluso abstractos a algo terrenal, que yo creo que eso es lo que necesitamos muchas veces. Un Millón placer. de gracias.